Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy hablando otra vez sobre el conflicto en Gaza y estos acontecimientos que están profetizados en varias partes. Hablábamos del Salmo 83 y hablábamos de Sofonías capítulo 2, donde nos habla sobre este momento que se está viviendo en la vida de la humanidad. Y bueno, la ciudad de Gaza, ahí en el capítulo 2 de Sofonías, en el versículo 4 que nos habla de eso. Si usted ve el subtítulo que tiene arriba, dice el castigo que recibirán las naciones. Y lo que nos está diciendo aquí Sofonías, y que también lo vemos en otras partes de las escrituras, es de que el castigo que está recibiendo Gaza solamente es una prueba o un pequeño mensaje para el castigo que van a recibir las mismas naciones que vayan contra Israel. Sí. Y por lo que estamos viendo los acontecimientos, esto se va agrandando, ya se metieron otros países a este conflicto, pero lo que no saben son estas profecías. Lo que hablábamos en la profecía anterior, que describíamos ese Sofonías 2, donde nos hablaba de que iban a ser expulsados toda esa gente que vive en Gaza y a sus alrededores, y que iba a quedar destruido todo ello y como un pastizal. Se está cumpliendo, usted puede ver cómo las ciudades están totalmente destruidas y ya más bien están abandonadas, y como Sofonías lo dijo, lo profetizó, esos lugares van a quedar como pastos para las ovejas. Y otra cosa muy interesante que vemos en Sofonías es cuando dice que ahí en el versículo 4, que la ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón. Ahora, Ascalón viene siendo una ciudad muy cercana, que es hasta la fecha se llama Ascalón. Y Ascalón en el 1952 fue fundada, por decirlo así, hubo asentamientos judíos a través de lo que conocemos como los habitantes de África. ¿Y de dónde vienen esos judíos africanos que finalmente vinieron a establecerse también? No sé si en algún momento usted se vio algunas noticias donde venía todo un destacamento, un mundo de familias africanas que venían a venían a Israel a quedarse como judíos cuando después de la diáspora y en 1948 que se volvió a formar como nación, de muchos países vinieron los judíos y formaron la nación que es ahora. Bueno, dentro de todos esos países también de África vinieron esos. Y usted dirá, ¿de África? ¿Por qué de África? Y esto nos remonta a Hechos capítulo 8, donde se recuerda usted de Felipe y el etíope. Ahí en el versículo 26 de Hechos 8, vemos como un ángel le dice a Felipe, levántate y vete al sur. Estamos en Israel, al sur de Jerusalén, y esto es por el camino de Jerusalén, dice ahí, a Gaza. Entonces, Felipe recorrió el camino de Jerusalén hacia Gaza por como el ángel le había dicho, y de hecho iba el etíope, se encontró con un etíope que venía, un hombre de Etiopía que era un hombre funcionario alto era tesorero de la reina de Etiopía, imagínese, y había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Bueno, al estar regresando precisamente por Gaza, seguramente se iba a meter por la parte de Egipto, que es ahorita la única puerta que está media cerrada y media abierta para todos los de Gaza, todos los palestinos. Por ese lugar iba a pasar este etíope, pero se encontró con Felipe y el etíope estaba leyendo Isaías y ahí explica que había una parte que no entendía, sobre todo lo del bautismo, y entonces Felipe le explica al etíope referente a lo que era el bautismo y lo que tenía que hacer, y el mismo etíope le dijo, bueno, pues dime
¿por qué no me bautizas? Aquí hay agua. Y finalmente ese etíope fue bautizado. Y cuando terminó de ahí, de hacer eso y de bautizar al etíope, finalmente Felipe se fue y fue llevado a otro lugar, a otro pueblo cerca de Cesarea. Entonces, el etíope siguió su camino, ya convertido al cristianismo y al judaísmo que ya tenía adentro, y ese etíope seguramente formó toda una congregación, toda una iglesia, inclusive en Ascalón, ahí que se conoce porque hay varios barrios, varios árabes, varios palestinos y varios barrios también judíos, asentamientos judíos que desde 1952 están ahí. Y ahí hay toda una congregación judía. De hecho, ahí se encontró una iglesia antigua que se había formado en Ascalón. ¿Usted se cree eso? Entonces, el cristianismo ya había estado en Gaza. El cristianismo ya había formado algo en Gaza, ya había una iglesia cristiana en ese lugar. En base a lo que los discípulos fueron llevando el evangelio por todos lados, e inclusive, como lo decíamos, en África, cómo fue que a través de este encuentro de Felipe y el etíope se volvió toda una congregación en África que hasta la fecha existe, y posteriormente ahora muchos de ellos se vinieron a vivir y son parte de los judíos, morenitos y toda la cosa, pero judíos finalmente. Entonces es interesante lo que está pasando con Gaza, que tiene su historia y lo que han vivido, pero lo que estábamos diciendo, esto no va a terminar ahí. Lo que se está viviendo, también lo dice en el libro de Joel, en el capítulo 3, dice en el versículo 2 que va a reunir todas las naciones y los llevaré al valle de Josafat, y ahí los juzgaré porque hicieron con mi pueblo Israel. Por lo que hicieron con Israel van a ser juzgados, dice, porque repartieron a todo mi pueblo en diferentes países y los echaron a la suerte, dice, y en el versículo 3, vendieron a mis niños y a mis niñas, y luego gastaron ese dinero en vino y prostitutas, y por lo tanto los juzgaré. Lo que está sucediendo en Gaza es el inicio de un juicio de parte de Dios por el trato que se le dio a su pueblo judío. No, las naciones no lo pueden ver. Están enfrascados en que este me pegó y aquel me hizo esto, me sacó la lengua, etcétera, y yo me voy a vengar. Pero lo que no se entienden son las profecías. Y no se ve desde el punto de vista del cielo. Hay un juicio que se vino desde el Antiguo Testamento, y eso es lo que tenemos que ver, porque van a decir, a ver, ¿qué pasó con un Jesús que ama, un Jesús que perdona? Sí, pero hay juicios que están descritos y decretados desde la antigüedad. Juicios que se tienen que cumplir. Por lo mismo, de alguna forma, de una manera, pues Dios tiene que desarrollar lo que finalmente Él había dicho. Y aquí, en el capítulo 3 de Joel, nos lo dice muy claro. Y en Sofonías capítulo 2, como el subtítulo lo dice, el castigo no es sobre Gaza. Es el principio. Solamente es un ejemplo. Lo que viene después, a todas las naciones que se incluyan a la defensa y a irse en contra de los palestinos, de los judíos, es el castigo que finalmente también van a vivir, porque es una profecía que se tiene que cumplir. Así es que, pueblo de Dios, tenemos que orar. En este conflicto, haz de cuenta que nosotros como cristianos dices, ¿cómo oro? Pues en lenguas, ¿verdad? Porque, híjole, hay tanta cosa, tanta muerte, tanta problema con los derechos humanos, etcétera, que nos da sentimiento un lado y también el otro. Finalmente, como cristianos tenemos que orar y entender que tenemos un Dios que hace justicia y que cumple su palabra y cumple sus profecías, sí o sí.
Por lo tanto, Señor, perdónanos a nosotros por lo que te hemos hecho mal y lo que hemos hecho incorrectamente. Permítenos, si no entender esto, por lo menos no participar en ir en contra de tu pueblo, sino finalmente orar a favor de tus ordenanzas y de tu palabra. Así es que, Señor, ayúdanos a comprender. Qué importante es leer las profecías. Este libro es el libro, el manual del Dios que nos formó, el manual del fabricante. Y aquí nos habla de las distintas etapas en que viviremos en este caminar en la tierra y nos dice cómo cada profecía fue anunciada. Fue completamente dada a conocer para que caminásemos en un entendimiento no humano, sino en un entendimiento espiritual. Y eso es lo que queremos, amados, que en este momento creamos lo que hemos estado orando de 1 Corintios 2, no viendo las cosas humanas y entendiendo con la perspectiva racional, sino reconociendo que estas cosas han de discernirse espiritualmente, porque ya hay un plan profético divino establecido por Dios, que ahora nos está llamando a ver con el entendimiento del Espíritu, leer las profecías, conocer las profecías y caminar en las profecías, para que podamos ahora entender lo que se acaba de establecer a través de Sofonías. Sofonías 2 nos está hablando, el Dios eterno ha estado en medio de su pueblo Israel siempre, permanentemente en distintas épocas, bajo circunstancias diversas. Nos está afirmando como segundo punto a través de Joel 3, yo soy el defensor de mi pueblo. Cualquier condición que nosotros veamos, entenderemos que el juicio contra las naciones, como dice mi esposo, está empezando ahorita en Gaza, pero son todas aquellas naciones que se levanten en contra de su pueblo. Hay un juicio. No quiere decir que el mismo Israel no será también confrontado por el Señor. Claro, porque en medio de eso ellos tienen que llegar a reconocer a un Redentor, a un Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Fue enviado un Mesías y ellos necesitan reconocer a ese Mesías. Por eso es que esto nos afirma lo que está hablando mi esposo proféticamente en Hechos 8. Hechos 8 habla perfecto de cómo Gaza fue un lugar que fue importante en ese verso 26 en el corazón de Dios desde entonces. Ese eunuco que venía después de adorar en Jerusalén fue totalmente pleno del conocimiento de Dios a través de un hombre de Dios, Felipe, que fue trasladado por el Espíritu a su encuentro. Y ahí él le mostró el plan de salvación y en ese momento él quiso ser salvo. Quiero encontrarme con el verdadero Mesías y decidió bautizarse e ir a su pueblo y anunciarlo. Por eso es que hablamos, ¿será todo este remanente que estamos viendo aquellos de los cuales se formó esta tribu que desciende de los judíos? Y ahora, afirmando estas verdades, entendemos cómo en el Salmo 122 nos enseña cómo orar por Jerusalén, cómo orar por Israel, y nos habla, pedir la paz por
Jerusalén. Pero fíjense que ahora, al estar escuchando a muchos estudiosos de la palabra a través del original en hebreo, cuando se expresa de esta manera, no significa pedir por la paz de Jerusalén en el lenguaje nuestro, el mismo término que quiere decir en hebreo. En el original, en el Salmo 122, lo que nos está diciendo es: pregúntenme por la plenitud de Jerusalén. Mi pueblo está despertando a mi conocimiento. Pregúntame para que yo te indique cómo levantar una intercesión, y al mismo tiempo sigue hablándonos de que la plenitud en la cual el Mesías habla a su vez de la plenitud de los gentiles, es que nosotros somos aquellos que estamos llevando en nuestras oraciones, en nuestro corazón, a su amado pueblo al conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos y qué es la forma que nos pide ahora el Espíritu Santo de orar por su pueblo? El plan de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Él, de aquel Mesías que ha de venir, y que al mismo tiempo ellos le reconozcan como su Redentor. Es ahí que, como mi esposo estaba leyendo en Joel 3, hay un versículo que nos habla: son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor. Y es este foco que nos tiene que latir en el corazón, la luz que alumbre a ese valle de decisión, a poder ser de aquellos que estamos llevando a otros a este conocimiento. Y es aquí que no hay tiempo para tibieza. O eres frío o eres caliente, lo dice Apocalipsis. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O estás en la vida o estás en la muerte. Pero la clave es que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. El Israel de hoy, la Palestina de hoy, necesitan conocer a Yeshua, el Salvador. Que venga esta revelación, que arda en nuestros corazones el anhelo de que es tiempo, los tiempos son cortos, y en esta hora queremos levantar una intercesión a favor de tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, levanta en este tiempo vidas que estén anhelando ver este tiempo como el tiempo profético que tú hablaste, porque toda esta escritura es inspirada por Dios para hablarnos a nuestro espíritu, Señor, y ser de aquellos que somos mensajeros en un tiempo donde todo se está alineando para encontrarnos contigo en Cristo Jesús. Amén.